Vamos a hablar con la diputada provincial Agustina Donet al respecto. Agustina, ¿cómo va? Sergio Ferreira desde ABC1 te saluda. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Por favor. Bueno, es necesario moderar los aumentos y sobre todo en los servicios. Sí, efectivamente, hemos por eso, como decías recién, presentado este proyecto, esta solicitud al Ejecutivo junto al diputado Rubén Giustiniani, porque la verdad es que están llegando las boletas y las boletas asustan, Sergio. Vemos los índices de inflación, vemos que cotidianamente santafesinos y santafesinas, argentinos y argentinas, como decías vos en la presentación de la nota, cotidianamente ven un deterioro del poder adquisitivo y las tarifas de los servicios públicos que deberían garantizar, ¿no?, por parte del Estado un derecho humano, lamentablemente no son la excepción, sino que también vienen presentando aumentos muy considerables, tanto en lo que respecta al servicio de provisión de agua potable como de energía eléctrica, tal cual lo señalabas vos. Nosotros estuvimos todo el año pasado trabajando también este tema, con mucha preocupación en virtud de lo que significaba el quite, ¿no?, del subsidio de CAMESA, que ya el año pasado imprimió un importante aumento tarifario, y luego en el verano, en este año, vinieron las dos audiencias públicas, tanto, como te decía, de un servicio como del otro, y que manifiestan la pretensión del gobierno provincial de avanzar en estos aumentos tarifarios. Un 85%, como decías vos, en el caso del agua, en el caso de la EPE, lo que ha trascendido públicamente es un 34%, pero cuando vamos a los usuarios de las pequeñas demandas, a los usuarios residenciales, vemos que las familias pueden llegar a tener un aumento de hasta un 46%, sin olvidar que ya previamente, el año pasado, como decíamos, en el caso de la luz, por ejemplo, ya hubo un aumento del 71% producto de la quita del subsidio de CAMESA. Entonces, evidentemente, es importante poder decirle al gobierno provincial que se haga eco de lo que está sucediendo con múltiples familias que cotidianamente nos dicen: tengo que elegir entre pagar un medicamento o pagar la boleta de luz. Vemos las boletas, como decíamos, que asustan, y vemos también con mucha preocupación lo que produce el aumento en términos de inflación, porque sabemos que el aumento de las tarifas públicas siempre de las tarifas de los servicios públicos siempre generan en espiral, ¿no?, un incremento de la inflación que, lejos de tirarla para abajo, la terminan tirando para arriba, y al mismo tiempo el otro fenómeno que señalabas muy bien vos, que es el deterioro permanente del poder adquisitivo en un contexto que ya sabemos que es de crisis social, de crisis económica. Nos alarma ver que 2 de cada 3 niños en nuestro país son pobres, nos alarma ver de que lamentablemente los servicios que son derechos humanos, como decíamos, no llegan a la totalidad de los barrios, nos alarma ver que no tenemos una tarifa social de agua potable, y la luz en este caso que sigue aumentando también al mismo tiempo. Así que esperamos que este proyecto también llegue a los oídos del gobierno provincial. Lo hemos manifestado en ambas audiencias públicas en las que participamos, y como siempre exigiendo no solamente la moderación de estos aumentos tarifarios, sino también discutir el tema de fondo, Sergio, que le hemos hablado con vos en tantas oportunidades, que tienen que ver con un marco regulatorio de servicios públicos. Tal cual, porque por allí los servicios públicos son eso siempre, a través del tiempo, a través de las distintas décadas, pero se va configurando distinto en cuanto a la magnitud de su importancia, de acuerdo a la cantidad de población que tengamos y de acuerdo a los accesos que tenga esa población. Hoy hay servicios públicos que lo son, pero que no lo son en la formalidad. El caso de Internet, digamos, es inimaginable esta sociedad sin acceso a la comunicación, y sin embargo no está previsto dentro de un catálogo, por llamarlo de alguna forma, de servicios públicos. Y cada vez, como vos decís, tienen mucho más importancia la energía eléctrica y el agua, que a esta altura me parece totalmente atinado colocarlos en el lugar de derechos humanos, porque nadie puede vivir sin eso, no es imaginable una situación en este sentido, pero está todo en una espiral, en un círculo vicioso que, bueno, aumentan los servicios o la tarifa del servicio público y aumentan digamos, en dominó otra serie de cosas que también son
digamos, usualmente usadas, valga la redundancia, por todas las personas. Es como un combo que todo el tiempo se va retroalimentando y es un aumento en loop, por llamarlo de alguna forma. Exactamente, exactamente. Con los servicios públicos, Sergio, sucede lo mismo que con la nafta, ¿no? Vemos que aumenta la nafta y automáticamente empieza a aumentar todo. Bueno, lo mismo sucede con las tarifas de servicios públicos y es muy interesante lo que vos decías también respecto de lo que hace al Internet, a la telefonía móvil, por ejemplo. Nosotros, y en su momento Rubén Giustiniani como senador nacional, propuso precisamente que las tarifas en relación al servicio de la telefonía celular esté contemplada como un servicio público, porque vemos que es en pleno siglo XXI una de las grandes avances, ¿no? Y que la sociedad continuamente está creciendo en ese sentido, ¿no? Adquiriendo también un manejo de las tecnologías, de la información, de la comunicación. Era importante declarar un servicio público, porque ¿qué sucede? Y esto muchos vecinos y vecinas que nos están mirando lo comprueban cotidianamente cuando llaman por teléfono a uno de estos servicios y dicen, mira, me quiero dar de baja, y te dicen, no, bueno, te hago una reducción del 50%. Bueno, ahí vos decís, entonces, ¿cuánto me estuviste robando todo este tiempo, digamos? Si efectivamente podías haberme cobrado la mitad. Bueno, esto, en este caso es todavía más grave. ¿Sabes por qué, Sergio? Porque a diferencia de la telefonía celular, de la telefonía móvil, que hay distintas empresas y que incluso en la sociedad en general uno puede elegir al momento de comprarse una zapatilla, de comprarse una campera, bueno, tiene variedad de camperas, variedad de negocios, variedad, bueno, en el caso de la tarifa, en el caso de la prestación del servicio de luz y de agua, es un servicio monopólico. Vos no podés estar eligiendo, bueno, conforme esta empresa me voy con otra empresa. Claro. No, vos abrís la canilla y la provisión es un servicio monopólico. Entonces, con más razón es importante avanzar en un marco regulatorio de servicios públicos que nos permita, por un lado, tener muy en claro cuáles son los derechos de los usuarios y las usuarias. Hoy vemos no solamente que los vecinos y vecinas están sufriendo por las boletas que llegan, vemos a los comerciantes sufriendo, vemos a los industriales sufriendo. Bueno, es importante que los derechos de los usuarios estén explicitados, que los deberes de la empresa al mismo tiempo también lo estén, que haya un ente de control. Hoy lamentablemente no hay un ente de control que funcione y que pueda regular esto, y que además, como te decía hoy al principio, vamos a audiencias públicas que son fulbito para la tribuna, porque en la práctica después vemos que lo que se discute, lo que planteamos no solamente junto al diputado Rubén Giustiniani, porque hemos estado presentes a lo largo de los años en cada una de las audiencias públicas con nuestra posición muy clara, sino también por parte de usuarios, de organizaciones de usuarios, por parte de familias de electrodependientes, por parte de vecinales, de un montón de personas que se hacen partícipes de esta instancia, que después el gobierno provincial desoye, porque en lo concreto después terminan trasladando directamente el aumento tarifario, no hay una consideración ni siquiera de los valores, y además el punto fundamental de un marco regulatorio de servicios públicos, además de los derechos de usuarios, deberes de las empresas, de un ente de control, como te decía yo, de audiencias públicas con carácter vinculante, sino también la explicitación de las tarifas justas y razonables. ¿Qué quiere decir esto? Que las tarifas jamás pueden dispararse por encima de lo que aumentan los salarios y las jubilaciones. Claro. Así que esperamos que el gobierno provincial tome nota de este pedido del bloque de igualdad que hemos presentado junto al diputado Giustiniani, y que haya en la práctica un efecto y una toma de decisión que sea en beneficio del santafesino y de la santafesina. No puede ser que las inversiones de la empresa hoy se pretenda que recaigan, tal cual lo manifestaron en las audiencias públicas, en el bolsillo del santafesino y santafesina, en una provincia que además tiene superávit fiscal y que evidentemente puede hacer un esfuerzo para invertir, para que la plata de la inversión en las empresas salga de otro lado y no del bolsillo nuestro, como está sucediendo en este momento.
Agustina, te cambio de tema y vamos a hablar un poco del panorama político que hay en la provincia. Al igual que en el país, la provincia de Santa Fe tiene algunos periodos de internas en los distintos frentes, tanto en la oposición como en el oficialismo. El Frente de Frentes hace algunos días se lanzó en Vera. La parte oficialista ya hay también algunos nombres que tal vez no están oficializados como aspirantes a la candidatura, al paso de las elecciones justamente primarias, pero ya hay ciertos nombres que están ahí picando en punta, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo estás analizando este periodo previo justamente a las PASO? Bueno, nosotros estamos en este momento junto al diputado Giustiniani haciendo una amplia convocatoria ciudadana, participativa, horizontal, democrática, que convoque a los santafesinos y santafesinas de a pie, es decir, a los ciudadanos y ciudadanas que lamentablemente ven que cotidianamente hay un deterioro del poder adquisitivo, como decíamos hoy, que ven que unos y otros que han sido gobierno o que pretenden volver a hacerlo en esos partidos mayoritarios, esos partidos tradicionales que realmente están caducos, que vemos que los frentes, lamentablemente, tanto unos como otros han fracasado, y es importante, y como dice siempre Rubén Giustiniani, entender que en este momento la verdadera grieta no es entre unos y otros que se ponen de acuerdo en los temas de fondo, como por ejemplo para cajonear una ley de humedales en el Congreso Nacional, sino que es importante poder convocar a la gente, poder entender que la verdadera política tiene que estar en el sentido de poner a esas personas en los espacios de decisión, porque la verdadera grieta es la que existe entre la gente, el ciudadano y ciudadana de a pie, y la dirigencia política, no entre unos y otros. Entonces, esta es la lectura que nosotros hacemos de este contexto. De hecho, hay un gran descontento que se manifiesta en la sociedad, que lo vemos en los medios de comunicación también, que fogonean estas propuestas que son antisistemas, que con candidatos y con personalidades que son aparecen como disruptivas, pero que en realidad están diciendo lo que nosotros venimos diciendo ya hace mucho tiempo, que es que los partidos tradicionales han fracasado, que necesitamos ir a la conformación de una nueva política y que acá tienen que participar los vecinos, las vecinas, las organizaciones sociales, ambientales, de trabajadores, las organizaciones feministas, todas aquellas personas que participan políticamente, pero que lo hacen en otro lugar, que lo hacen por fuera de la política tradicional, porque la política tradicional precisamente y los partidos tradicionales no han dado respuesta. Por eso estamos en esta búsqueda desde nuestro espacio político, social y cultural, que básicamente implica patear el tablero, Sergio, patear el tablero y animarse a participar y a ofrecer una alternativa electoral que sea distinta y que sea superadora en ese sentido. Con lo que decías de patear el tablero y, bueno, patear las estructuras o romperlas, lo primero que se me ocurre pensar es que este año es muy difícil militar, porque lamentablemente también, así como decías, hay mensajes que pretenden ser disruptivos, también hay mensajes que aprovechan esto y que quizás llevan agua para el molino de la antipolítica, y más allá de esto vamos a dejarlo en claro, la única salida es política siempre en este sentido, pero va a ser un año difícil de militar, de decirle a hombres y mujeres de a pie que justamente la salida es política. Sí, obvio que va a ser difícil, siempre ha sido difícil, porque evidentemente en 40 años de democracia los partidos no dieron respuesta y eso se expresa en la inflación, en el desempleo, en la pobreza. Ahora, es importante hacer este llamado a la acción. Nosotros lo estamos haciendo y lo vemos cada vez más necesario en función del panorama, ¿no?, tan crítico que estamos viviendo. Necesitamos que la gente forme parte de esta propuesta. Lo hemos discutido siempre, Sergio. Vos me has hecho notas, por ejemplo, en relación al tema de la seguridad, y yo te decía, no hay mejor control que pueda hacer el ciudadano, la ciudadana en su barrio, que haya una mesa en la cual el comisario se siente y rinda cuenta con sus vecinos y vecinas, que saben dónde está el búnker, que sabe quién comete una actividad delictiva,
En el caso de la policía, por ejemplo, que lamentablemente hoy forma más parte del problema que de la solución, y con esto no estamos diciendo que todos los policías cometan actividades delictivas, sino que bueno, que hay una parte importante que está claramente en connivencia con el delito. Esto se sustancia en las causas judiciales cuando vamos y las analizamos. Entonces, bueno, ¿cómo romper eso? Bueno, con la gente adentro, con la gente participando, con la gente formando parte de esta propuesta. Nosotros estamos convencidos de que es la única forma, Sergio, de cambiar las cosas. Volver a repetir más de lo mismo nos va a llegar al mismo camino y a la misma dirección. Entonces, bueno, hay que animarse a salir a la cancha, hay que animarse a participar e involucrarse. Nosotros estamos hoy proponiéndole a la gente que no vote a Guatemala para que no gane Guatepeor. Estamos convocando un voto positivo, un voto propositivo, un voto de esperanza, un voto a una cosa distinta. Y no tenemos duda, porque ya lo estamos viendo todos los días, organizaciones sociales, referentes sociales, como te decía, ambientales, feministas de los trabajadores, se acercan a nuestro espacio y tienen ganas de participar, así que ojalá que la gente también pueda visualizar nuestra propuesta para poder también formar parte, interesarse, y bueno, y después, como siempre, el voto y la gente es la que dirá. Agustina, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, Sergio, siempre es un gusto hablar con vos, así que la agradecida soy yo.